Saludos, les habla Tomás Moreno desde mi canal Hecho Nuevo TM. En mi publicación anterior estuve compartiendo con ustedes el tema ocuparse en ser discípulo de Jesucristo. Dentro de la serie, ocuparnos en lugar de preocuparnos. En esa oportunidad sencillamente reflexioné sobre algunos planteamientos que Jesucristo hace o hizo a todos aquellos que en algún momento expresaron querer ser su acompañante, su seguidor o su discípulo. En el día de hoy estaré hablando precisamente sobre ese tema, pero ampliándolo en función de la siguiente temática: acompañante, seguidor o discípulo de Jesucristo. Follower o discípulo de Jesucristo. Quédate hasta el final de esta publicación y poder así no solo verla, sino de igual manera compartirla con otros. Asimismo, te animo a suscribirte a mi canal Hecho Nuevo TM. Gracias por estar acá. Follower o discípulo de Jesucristo. Seguidor o discípulo de Jesucristo. Hay una historia muy interesante que quiero compartirles y desde ella tratar de definir el hecho de ser discípulo o un simple follower. Dice el evangelista Lucas que mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me dirija o que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Qué interesante historia que clarifica este planteamiento: seguidor o discípulo de Jesucristo. Ya la analizaremos con su respectivo detalle. Para comprender un poco esta historia que acabo de relatarle, es necesario que hagamos un acercamiento previo a lo que fue el proceso educativo o el hecho de llegar a ser discípulo de alguien en la época del Señor Jesucristo. En términos de programa educativo, al menos habían 3 etapas que vale la pena señalar. La primera de ellas era para niños o chicos entre 5 a los 13 años, quienes asistían a lo que se conoció como la Casa del Libro. El objetivo, concretamente, era aprender a leer, escribir, hacer cuentas, hablar en público, resolución de problemas, etc. La metodología que se utilizaba mayormente era la memorización, la repetición del texto que se estaba analizando o estudiando, que en este caso se trataba de las Escrituras, o conocido como el Antiguo Testamento de la Biblia.
de forma muy particular la Torá, los primeros 5 libros de las Escrituras. Este era un esfuerzo que se hacía todos los días, particularmente en la mañana. Durante la tarde, los chicos sencillamente aprendían el oficio, en este caso, de sus padres. Ahora bien, una vez que terminaban esa etapa, pasaban a una segunda etapa conocida como la casa de la interpretación. Ya eran jovencitos, adolescentes, a partir de los 13, 14 años de edad, que por un periodo estaban bajo la tutela de un maestro, bajo la tutela de un educador, quien les conducía en ese proceso de conocer de una manera mucho más profunda lo que planteaban las escrituras y algunos otros temas asociados a la misma. Una vez terminada esa etapa, el joven decidía si continuaba a especializarse, lo que podría conocerse como una educación superior, o sencillamente concentrarse en lo que había aprendido junto a su padre, un oficio, algún tipo de trabajo en particular. Por lo general, esa siguiente etapa era muy exclusiva y no era necesariamente el privilegio de todos. No todos podían tener, en este caso, ese proceso de formación específico o especializado para algunas de las personas en aquel entonces. Para ello, el estudiante debía escoger a un tutor. Cuando uno revisa un poco la historia, puede encontrar que hay grandes maestros de aquel entonces que se ufanaban de tener los mejores alumnos, los mejores estudiantes, quienes tenían un potencial muy particular. Inicialmente era el alumno quien buscaba un tutor. Una vez revisado su potencial, pues decidía si podía seguirle o no. Hay un detalle muy especial acá. Todo aquel que decidía ser discípulo de alguien debía someterse a él de tal forma como se sometía a sus padres, a su familia de allí. Que había una especie de renuncia, una especie de entrega a todo lo que tenía que ver con la tutela por parte de su maestro, etc. De allí que esto nos da una idea qué implica o qué implicó para aquel entonces ser el discípulo de alguien. Esta persona le servía, se dedicaba a atender, a apoyar, a ayudar, además de aprender por parte de su tutor. Espero que esto quede claro para nosotros y nos ayude a comprender entonces lo que esta historia plantea. Regresando a la historia, ahora vamos a ver el primer planteamiento. Una persona se le acerca a Jesús y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Otro evangelista, en el caso de Mateo, refiere a un escriba quien se dirige a Jesús de la misma manera. Probablemente sea la misma historia. En todo caso, es una persona que está dispuesta a estar con él, acompañarle, ir a donde Jesucristo fuese. Algo que vale la pena recordar es que en los versos anteriores de esta historia, Jesucristo no pudo alojarse en la tierra de los samaritanos. Los samaritanos no lo permitieron. Él tuvo que salir e ir a otro lugar. En ese trayecto es donde esta persona se presenta con la disposición de acompañarle. Realmente, ¿qué quiso decirle? Maestro, te seguiré a cualquier lugar que tú vayas. Realmente quería identificarse, ser su alumno, su aprendiz. Si era un escriba, él ya había tenido la experiencia de estar bajo la tutela, bajo la mentoría de un rabí, de un maestro en aquel entonces. Si es así, entonces vio en Jesucristo a alguien que sabía mucho más que él y valía la pena en este caso de acompañarle. Pero por otro lado está si se quiere, la historia, lo que acompaña a Jesús en el trayecto
o en lo que hacía en las diferentes comunidades, sus milagros, la manera como trataba a las personas, la forma como enseñaba, tal como fue descrito por algunos autores, que enseñaba como quien tiene realmente autoridad y no como los escribas o los fariseos de aquel entonces. Probablemente esto generó gran admiración por parte de esta persona y se ofrece a ser su acompañante o ser, en este caso, su seguidor. Realmente no le dice quiero ser tu discípulo. La expresión es te acompañaré. ¿Era un acompañamiento temporal o permanente o un acompañamiento a la próxima aldea donde él se alojaría? La clave está en la respuesta del Señor Jesucristo, quien le manifiesta que él, como maestro, como hijo del hombre, no tiene un lugar en donde recostar su cabeza. Caso que sí lo tienen los animales, lo tienen en este caso las aves, pero no él de forma especial o particular. Cuando Cristo le plantea esto a esta persona, sencillamente le está mostrando la necesidad de que se ubique. Él como maestro, él como rabí, él como tutor, como mentor, no tiene un lugar en donde quedarse. Su trabajo es itinerante y no hay una residencia en particular en donde morar, en donde convivir. Esto sucedía en algunos casos con algunos rabí, con algunos maestros en aquella época, que su escuela no estaba ubicada en un lugar en particular, sino que eran itinerantes. De allí que aquellos que decidían ser sus discípulos debían buscar la forma de ser apoyados financieramente o por sus padres o por otras personas para poder hacer este tipo de vida. Cristo le clarifica y ubica a esta persona en ese sentido. ¿Hay alguna respuesta? Por lo que uno observa en el texto, no hay una respuesta. De allí que queda una pregunta para nosotros. ¿Quién quería realmente ser? ¿Un acompañante, un admirador, un follower del Señor Jesucristo o realmente su discípulo? No hay respuesta al respecto en esta historia. Ahora revisemos el segundo caso. Aquí la invitación o la iniciativa la toma el Señor Jesucristo. Es quien le dice a otro que está allí acompañándole, sígueme. Noten que la expresión por parte de Cristo va a ser muy distinta a la que planteó la persona en el primer caso, cuando le dijo, te acompañaré a donde quiera que vayas. En esta oportunidad, quien escuchó la invitación del Señor Jesucristo, según el relato, él aceptó seguirle, pero le expresó una situación particular. Deja que entierre primero a mi padre y después te seguiré. La respuesta de Jesucristo no se hizo esperar y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios, como lo expresa otra traducción de las Escrituras. Revisemos la propuesta de Cristo. La propuesta de Cristo es una invitación al compromiso, a que esta persona se involucre en su causa, se involucre en su misión y se convierta en uno de sus aprendices, no uno de sus acompañantes, tal como se refiere en el caso anterior. Acompañantes habían muchos, miles se observan en la historia del Nuevo Testamento que llegaron a acompañar al Señor Jesús. Hubo otros grupos de personas que iban arriba y abajo en las peregrinaciones, caminatas, en las diferentes concentraciones que se congregaban alrededor del Señor Jesucristo en las ciudades, aldeas, pueblos. En esta oportunidad, la invitación de Cristo no es una invitación a acompañar, sino a comprometerse, en este caso, con Él, con sus enseñanzas y con su misión. El texto o la historia relata que esta persona aceptó.
En realidad entendió lo que Cristo le planteó. Por eso él le expresa que hay una situación que debe resolver primero. Es probable que su padre haya muerto y va a cumplir con el elemento sagrado de acompañar esos últimos momentos, el cuerpo de su ser querido, el cuerpo de su padre amado, y acompañar a su familia en ese instante, en esa situación. O cómo se refería culturalmente, probablemente su padre era muy anciano y espera un momento, acepto la invitación, pero déjame cumplir con este compromiso familiar. Es bueno recordar también que todos aquellos que se convertían en discípulos de un maestro, en alumnos de un tutor o mentor, debían comprometerse con él al igual como lo hacían o lo hicieron con sus padres. Pero Jesús le clarifica a esta persona algo muy interesante. Le plantea que hay otros que pueden desarrollar ese trabajo. Si realmente murió, hay otro que puede acompañar, que puede cumplir con esa tarea. Jesucristo no está menospreciando lo que la persona le planteó a Jesús. Sencillamente le está ubicando en cuanto a tarea, misión, prioridades. Ya es un asunto que otro puede hacer, pero hay una tarea prioritaria, urgente, que debes realizar. En este caso, anunciar el mensaje del reino de Dios. Al momento pareciera ser una excusa, un pretexto por parte de esta persona. De allí que podemos analizar y reflexionar un poquito. Cuando Jesucristo hace una invitación, lo más importante es tener claro en qué consiste, cuál es el riesgo, cuál es el compromiso. Cuando esto se tiene claro, no caer en el hecho parecido al de esta persona de colocar ya sea la familia o una situación X como excusa o pretexto para no hacerlo en el momento, sino hacerlo posteriormente. No hay un rechazo, pero están colocando como pretexto o está colocando como pretexto una situación cultural, una situación familiar. Jesús no está atacando a la familia, ni está atacando su compromiso. Sencillamente está atacando, en este caso, lo que es el compromiso, la decisión de esta persona a quien le hizo la invitación y que de paso la aceptó como tal. Aquí podemos preguntar, de igual manera, ¿la invitación de Jesús aquí fue a un acompañante o a alguien que se convirtiese en su discípulo? Eso debe estar claro también para usted que me escucha en esta oportunidad. Ahora nos encontramos con un tercer caso. Hay un tercer personaje acá que, al igual que los anteriores, estaba allí, estaba acompañando al Señor Jesucristo y seguramente al ver la reacción del primero, ver la respuesta del segundo, le expresa: yo estoy dispuesto a ser tu discípulo, estoy dispuesto a acompañarte, estoy dispuesto a seguirte. Pero hay un asunto que debo hacer de igual manera. Primero, debo respetar un asunto cultural, ir a mi casa, despedirme de mi familia y luego, obviamente, voy a seguirte. Aquí está el famoso elemento que se conoce como procrastinar, posponer una acción, posponer una tarea, posponer un compromiso. Esta persona le está diciendo a Jesús: un momento, voy, hago esto y una vez que haga eso, entonces voy a seguirte. Lo tuyo puede esperar, tengo que resolver un asunto cultural previamente. Es interesante porque es él quien toma la iniciativa y quien le plantea a Jesús el hecho de comprometerse con él o de acompañarle o ser su discípulo. Pero, pero es importante resaltar lo siguiente. ¿Puedes esperar? Voy, hago algo primero y luego vengo y te acompaño o me convierto en tu discípulo. La respuesta de Cristo es bastante interesante a esta tercera persona. Aquel que ha puesto sus manos en el arado y mira hacia atrás
no es acto. Hay una razón, si se quiere, desde el punto de vista físico. Cuando alguien está arando, obviamente debe mantener la vista fija en el surco que está trazando. Mirar hacia un lado o hacia otro lugar hace que el surco pierda su dirección o el camino correcto para el cual se estaba trabajando. De allí que en este caso, esta figura, esta analogía que hace el Señor Jesucristo acá, es una invitación a que esta persona piense que si realmente es capaz de convertirse en un seguidor, en un discípulo, su mirada debe estar puesta en el rumbo, en el trayecto, en la misión, las enseñanzas que él estaba planteando o lo que él estaba haciendo y aquellos que le acompañaban como sus discípulos. Muchas personas tienen esta tendencia de posponer un compromiso del cual están conscientes que deben hacerlo, una tarea, un trabajo, lo que muestra que en el trayecto probablemente no son actos capaces realmente de afrontar ese compromiso, esa misión como tal. Jesucristo también le invita a ubicarse. Ubicó al primero, ubicó al segundo en cuanto a prioridades, compromiso, y ubica al tercero en el sentido de que cuando se ha propuesto a hacer algo, hágalo. No haga esperar a quien le ofreció o con quien se comprometió a hacer algo. Realmente en estos tres casos es importante reflexionar un poco al respecto y poder tomar algunas lecciones que nos sean de utilidad también para nosotros en la actualidad. Pensando en esta época, desde esta historia, he anotado tres reflexiones que quiero compartir para cerrar mi publicación en el día de hoy. La primera de ellas, cuando hablamos de preocuparnos por ser discípulos del Señor Jesucristo, definir si somos realmente acompañantes, seguidores o discípulos, followers o discípulos del Señor Jesucristo, vale la pena tomar en cuenta lo siguiente. Esta historia me invita, te invita, nos invita a todos a hacer una revisión de cuál ha sido, cuál es o cuál pudiera ser nuestra decisión en ese sentido. En primer lugar, esta decisión de ser discípulo del Señor Jesucristo no se construye en la comodidad. Aquí sencillamente es clarificar realmente qué es lo que quiero hacer. Quiero ser sencillamente a alguien que le admira, alguien que reconoce su gran obra, su gran poder, y me siento contento de estar al lado de personas que piensan lo mismo, o convertirme realmente en un aprendiz del Señor Jesucristo, en un alumno, en un discípulo del Señor Jesús, y no en alguien que temporalmente le acompaña de un lugar a otro o le acompaña durante un tiempo, durante una época o un momento. La segunda reflexión que puedo observar acá tiene que ver con la clarificación de nuestras prioridades a la hora de responder a la invitación del Señor Jesucristo. Si un ser humano responde o una persona responde a la invitación que el Señor Jesucristo le ha hecho, debe entender que hay tareas que otros pueden hacer. Hay esfuerzos que otros pueden hacer. Pero cuando se trata de comprometerse con la causa del Señor Jesucristo, comprometerse con el Señor Jesucristo implica que Jesús se convierte en nuestra prioridad, se convierte en nuestra causa. No es un descuido a la familia, es ubicarnos realmente quién ocupa el primer lugar en nuestras tareas, en nuestros esfuerzos, en nuestra vivencia, quién realmente conduce o dirige nuestra vida. Es lo que sucede con la segunda persona de esta historia, pero que también sucede con muchas personas en la actualidad y vale la pena que lo clarifique. ¿Cuáles son realmente sus prioridades? Y asociado al Señor Jesucristo, ¿realmente respondes a su misión, a su llamado? Y en tercer caso, pues obviamente es evitar
procrastinar, posponer la invitación que el Señor Jesucristo hace o te hace en este instante o en cualquier época. Es importante que reflexionemos un poco al respecto y revisemos si realmente estoy dispuesto desde ya a convertirme en un aprendiz, en un alumno, en un discípulo del Señor Jesucristo. Admiradores hay muchos, acompañantes hay muchos, pero discípulos de Jesucristo son pocos. Es la razón por la cual he compartido y he desarrollado esta publicación con el interés y el objetivo de que usted se ubique en ese sentido. Es un admirador, es un acompañante, es alguien que le dice a Jesús y el compromiso con su causa, con su misión, a que espere un momento, usted tiene otras cosas más importantes que hacer en este momento, en esta época, en este tiempo. ¿Cómo responde usted a la invitación de Jesucristo? ¿Cómo responderá? Le invito a que clarifique esa situación, a que se ubique y tome una decisión. Gracias por escuchar esta publicación, esta enseñanza y espero sea de utilidad para su vida. Gracias por haberme acompañado durante esta publicación. No te pierdas las próximas publicaciones que estaré compartiendo a través de mi canal Hecho Nuevo TM. Te animo a suscribirte y a compartir esta reflexión a otras personas. Creo que puede serle también de mucha utilidad. Gracias por estar acá. Un abrazo. Dios te bendiga.